nivel de sonido, ¿no? Entonces todo vibra cuando hay fugas, ¿no? Entonces captamos ese sonido y analizamos para ver qué es lo que hay. Entonces, todo lo que hace el médico nosotros usamos, ¿no? En las técnicas no destructivas. Pero entonces, ustedes han debido ver, a esto quería llegar, que, miren, el médico siempre está pidiendo la complementación, ¿no? Y los ensayos complementarios, ¿no? Que normalmente él pide es el ensayo de sangre, el ensayo de heces y el ensayo de orina, ¿no? Pero el médico no es la persona que tenga que realizar el ensayo, no porque no pueda, sino que no es su función. Hay otra profesión especializada, ¿no? El bioquímico que entonces sí es especializado en hacer los ensayos, los realiza el ensayo, tiene sus códigos, también sus normalizaciones, ¿no? Para realizar y le da la información técnica al médico, le manda un informe al médico. Y el médico sí o sí tiene que saber interpretar esa información, ¿verdad? Entonces tiene que saber que tantos glóbulos rojos, ¿no? O menos glóbulos rojos o más glóbulos blancos, ¿no? Colesterol, etcétera, etcétera. Entonces tiene su implicancia en la salud del humano. Entonces, lo mismo, la misma filosofía tienen que ustedes tener como ingenieros. Los ingenieros no somos los aplicadores de los ensayos. No es que no podamos trabajar en esa área, sino no nos compete normalmente, ¿no? Hay otras profesiones que necesitan niveles de estudio mucho más bajos para ser aplicadores de estas técnicas, ¿no? De manera legal y certificada en varios países, no se necesita ser ni bachiller. Entonces, esas personas son las aplicadoras de estos ensayos. Lo que sí o sí nosotros tenemos que saber es interpretar, ¿no? Los resultados de estos ensayos, ya sean mecánicos o ya sean no destructivos, ¿no? La filosofía es la misma. Entonces, el estudio, ¿no? De nuestros ensayos está visualizado a nivel de ingeniería, no a nivel de aplicadores, ¿no? De las técnicas, ¿verdad? Por ese motivo, entonces, no se sientan entonces tan afectados, ¿no? Por el hecho de que no vayan ustedes, ¿no? A agarrar la probeta y hacer la tracción, ¿no? No digo que no sea una cosa interesante que complemente nuestra formación de ingeniería, pero no es lo fundamental. Lo fundamental para nosotros es interpretar la información que nos da el ensayo, ¿no? A eso vamos a dirigir nuestro curso, ¿no? Eso está dirigido en ese sentido nuestro curso, a la interpretación de los resultados para usar esos resultados en nuestras necesidades de ingeniería, ¿no? A eso vamos, ¿ok? Bueno, esto entonces en el caso de los ensayos no mecánicos, que también les llamamos, como mencionábamos, los ensayos destructivos, ¿no? Hay muchos otros, como por ejemplo el ensayo de torsión, ¿no? El ensayo de Crick o de fluencia lenta. La familia es enorme, ¿no? Hay ensayos de todo tipo, tracción con impacto, ¿no? Un montón de otros ensayos, pero estos son los básicos, ¿no? Los más importantes, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué pasa con la teoría? Miren, es imposible estudiar como ingeniero, ¿no? Un ensayo de tracción, por ejemplo, sin tener el respaldo, ¿no? De la teoría de resistencia de materiales para poder hacer la interpretación de ingeniería. Entonces, no obstante que tenemos dos palabras separadas, ¿no? Teoría y ensayos, no se olviden que es una sola cosa. Esto va junto para nosotros. Entonces, no hay un capítulo especial donde vamos a estudiar teoría, ¿no? De los materiales que nos permitiría entender, ¿no? Los ensayos y sus resultados. No, esto va en conjunto, ¿no? La teoría tiene que ir entonces acompañada, ¿no? De la forma en la cual vamos a determinar propiedades, ¿no? Con los ensayos mecánicos y cómo usaríamos esas propiedades en nuestras aplicaciones de ingeniería. Entonces, vamos a recordar aquí, ¿no? Aspectos de fatiga, cómo calculamos resistencias de la fatiga, etcétera, o cómo calculamos, ¿no? Tensiones en una viga, ¿no? Cómo calculamos deflexiones en una viga, etcétera, porque hace parte, ¿no? De nuestro contenido. No obstante que en otras materias también ustedes, en resistencia de materiales, en elementos de máquinas, ¿no? Van a estudiar también fatiga y
¿no? En el caso de resistencia material, estudiarían análisis de tensiones, ¿no? Y deformaciones, ¿verdad? Pues aquí complementamos, pero bajo nuestra visión, que nos interesa entender, ¿no? Los resultados para aplicaciones de ingeniería de nuestros ensayos, sean mecánicos o sean no destructivos. ¿Ok? Bueno, entonces, en una visión académica también, los ensayos no destructivos acostumbramos a clasificarlos en dos grandes familias. Los ensayos clásicos, que como todo joven, ¿no? Siempre está pensando en que clásico es antiguo, ¿no? Obsoleto, ¿verdad? Música clásica, ¿no? Beethoven, qué sé yo, ¿no? Tchaikovsky, dicen, puta, esas músicas, ¿no? Y a mí me gusta el reggaetón, ¿no? Que esas músicas que dicen la misma palabra, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Bueno, está bien, pero lo clásico no es antiguo, quiero aclararles, ¿no? Lo clásico significa que es independiente del tiempo, que ayer estuvo vigente, hoy está vigente y a futuro va a seguir vigente. Eso significa que es clásico. Entonces puede haber cambiado un poco la tecnología, ¿no? Pero la técnica sigue siendo la misma, ¿verdad? Entonces miren, hay 5 ensayos que actualmente se consideran clásicos. El ensayo visual, yo voy a usar los acrónimos en inglés que son, ¿no? Los más usuales en el conocimiento humano, ¿no? El visual test, ¿no? El ensayo visual, el ensayo de eh, líquidos penetrantes, el ensayo, ¿no? De partículas magnéticas, eh, MT, Magnetic Test, el ensayo, ¿no? De radiografía industrial, el RT, ¿no? Y el ensayo de ultrasonido, el UT, ¿no? Son las 5 técnicas clásicas. ¿Por qué son tan importantes? Porque miren, no importa si yo trabajo en el sector petrolero, si yo trabajo en el sector de alimentos, si yo trabajo, ¿no? En el sector aeronáutico, si yo trabajo, ¿no? Pronto vamos a tener otro espacio de trabajo que va a ser, ¿no? La parte nuclear, ¿no? Eh, en los próximos años va a entrar en funcionamiento, ¿no? Un pequeño reactor nuclear con fines de investigación en el alto, ¿no? Entonces, hay diversas áreas, ¿no? Y no importa cuál área sea, todas ellas van a requerir estos ensayos no destructivos clásicos. Por eso se llaman clásicos, ¿no? Los necesito en todo lado. Y como les decía, siempre se los va a usar, ¿no? Pero como todo, tienen fortalezas y tienen también debilidades, ¿no? Todas estas técnicas tienen fortalezas y tienen debilidades, que justamente es lo que queremos estudiar, ¿no? Para eso está justamente esta materia. Bueno, bien, miren, y la otra familia de ensayos serían los ensayos especiales. ¿Por qué especiales? Porque estos ensayos, de alguna manera, ya no son tan flexibles. Por ejemplo, ¿no? Una radiografía industrial, yo la puedo aplicar a un caldero, la puedo aplicar a un gasoducto, la puedo aplicar a una soldadura, ¿no? De una estructura, de un puente. Tiene aplicaciones muy diversas. En cambio, un ensayo no destructivo especializado no ha sido desarrollado para alguna necesidad específica. Y por eso es mejor para esa necesidad específica, pero no la puedo aplicar en cualquier situación. Ese es un pequeño dolor de cabeza, ¿no? Más o menos, miren, yo hago una analogía, ¿no? Con el cardiólogo, ¿no? El cardiólogo tiene una técnica de hace 100 años, ¿no? Que es el famoso electrocardiograma, ¿no? Nos pone unos sensorcitos y ven cómo son nuestros picos, ¿no? En electricidad, ¿no? De cuando el corazón se abre, se cierra, o las válvulas, ¿no? Se abren, se cierran de admisión o de descarga, una bomba, ¿no? En el fondo es nuestro corazoncito. Entonces, ahí un tipo viene y ve, ¿no? Esos picos ahí del electrocardiograma y dice, puta, ¿qué diablos será esto? ¿No? Es chino, ¿no?
En cambio, un especialista sabe, ¿no?, qué significa un piquito, por la forma, por el pico, por el desplazamiento en el tiempo, ¿no? Porque está cerca de la diástolis o qué sé yo, ¿no? Entonces, sabe interpretar, ¿no? Pero el electrocardiograma no me va a servir para saber cómo están mis riñones, ni mi hígado, ni mi cerebro, ¿no? Tendré que usar entonces para el cerebro, ¿no? Un encefalograma, ¿no? Que es una técnica parecida, pero totalmente diferente, ¿no? Y los resultados, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con estos ensayos especializados. Hay una diversidad muy grande, pero el problema es, ¿no? De que no podemos generalizarlos porque han sido desarrollados para algunas aplicaciones específicas, ¿no? Algunas necesidades industriales específicas. Bueno, miren, y hay algunas técnicas que no puedo dejar de mencionar por la importancia que están teniendo y poco a poco están pasando, ¿no? A ser entonces parte de la familia de las clásicas. Entre ellas está la mano de la abuelita, que es la termografía. La abuelita no nos ponía la mano, ¿no? Para ver si teníamos temperatura, ¿no? Alguna anomalía. Vea, el síntoma es la temperatura, ¿no? Sabemos que si hay temperatura en un humano, entonces hay algún problema, ¿no? De funcionamiento, ¿verdad? Puede ser una infección o puede ser cualquier cosa. Entonces, lo mismo sucede en los sistemas industriales. Cuando hay algún comportamiento anómalo, algo está funcionando raro, el perfil de calentamiento de la máquina es diferente. Entonces, si yo analizo ese espectro, ¿no?, de colores que me da la termografía y comparo con la que tenía originalmente la máquina cuando estaba funcionando sin ningún problema, uno puede entonces sacar grandes, ¿no?, informaciones para hacer acciones de ingeniería, ¿no?, para remediar los problemas, ¿ok? Entonces, la termografía cada vez se está usando más eh, áreas. En Bolivia se usa mucho en el sector petrolero y en el sector eléctrico, ¿no? Porque imagínense, cuando hay un mal contacto, hay un calentamiento no excesivo, entonces va a haber un corte ahí. Y no estamos hablando pues de un tablerito dentro de una industria, no estamos hablando de los cables de alta tensión, ¿no? Que si hay entonces, un mal contacto, los niveles, ¿no?, de potencia que se transmite son muy elevados, entonces un corte va a significar entonces un gran apagón, ¿no? Y no podemos mandar pues una persona que suba el poste de alta tensión para que ponga la mano, ¿no?, al cable de alta tensión ahí, ¿no?, en el lugar para ver si hay un mal contacto o hay un buen contacto, porque a 20 metros ya se va a electrocutar, ¿no? Entonces, ¿qué se hace para saber si hay un calentamiento anómalo? Se hace entonces una foto, ¿no?, termográfica, y se analiza el perfil, ¿no?, a qué temperatura están los contactos. Entonces, vean que tiene innumerables aplicaciones, ¿no? Entonces, poco a poco se está, ¿no?, entonces volviendo una técnica eh, clásica, ¿no? Por ahora no lo es, pero se está poco a poco volviendo una técnica clásica, ¿no?, la termografía. Bueno, la otra técnica importante sería entonces lo que llamamos de corrientes de Eddy, basadas, ¿no?, en corrientes de Foucault, corrientes parásitas. Usamos, ¿no?, en la tecnología mecánica mucho también para generar calor, ¿no? Hay hornos de fundición basados en este principio. Bueno, ¿de dónde aparecieron nuestras corrientes de Eddy o corrientes parásitas, como le llamamos? Es debido entonces, miren, a que esta técnica MT tiene una gran debilidad. No se puede aplicar a materiales que no sean ferrosos. Por ejemplo, no puedo aplicar a aluminios, a titanios, ¿no? Y en el sector aeronáutico y espacial son los materiales más comunes. Entonces se requería, ¿no?, una técnica alternativa a las partículas magnéticas y de ahí entonces las corrientes de Eddy, ¿no?, se pueden aplicar a cualquier material metálico, basta que el material sea conductor de la electricidad. Entonces se puede aplicar esta técnica de las corrientes de Eddy. Entonces poco a poco está ganando espacio, ¿no? También está convirtiéndose en una técnica relativamente clásica, ¿no? Y la otra técnica es entonces la técnica de sonido, ¿no?
no de ultrasonido, sino de analizar los sonidos que se emiten, ¿no? De eh, los cuerpos. No se me ha ido de la cabeza ahorita el nombre que tenemos, ¿no? Para esta técnica, pero vamos a abreviar así, ¿no? Como analizar los sonidos, ¿no? Una técnica entonces que está cada vez más siendo más usada y está en camino de convertirse en una técnica clásica de los ensayos no destructivos. Solamente para cerrar esta información, porque es muy importante, quiero comentarles que hace un ratito hablábamos, ¿no? Que una gran área de accionar del ingeniero mecánico es el mantenimiento industrial. Y hay un tipo de mantenimiento que se le llama mantenimiento predictivo. El mantenimiento correctivo, que les decía que ojalá nunca usemos, ¿no? Bien obsoleto. Mantenimiento preventivo, basado especialmente en planificación, ¿no? Y estadística para poder cambiar las cosas antes que se mueran, antes que fallen, pero me hace perder mucho dinero, ¿no? Porque al ser estadístico no me representa la realidad de un individuo, ¿no? La estadística funciona bien en una población, pero no me dice nada de un individuo. Y después, una técnica mejor sería el mantenimiento predictivo, ¿no? Técnicas predictivas. Predecir significa adivinar, predecir el futuro, ¿no? De ahí viene el nombre de predictivo. Entonces, en vez de usar coca, o en vez de usar, ¿no? Los naipes de la gitana, ¿no? No me acuerdo cómo se llama esa baraja, ¿no? Especial, como que leen la suerte. No, pues en tecnología no podemos basarnos en esas cosas, ¿no? Para poder predecir el futuro de nuestras máquinas, sino usamos información técnica de la salud del sistema, ¿no? Técnicas predictivas, ¿verdad? Todas estas nos pueden ayudar, ¿no? A tener información predictiva, ¿no? Para saber cuándo va a fallar mi sistema, yo tengo que predecir, ¿no? Y un poco antes yo hago la intervención, ¿no? Para hacer una acción correctora. Pero las técnicas más importantes hoy en día, como apoyo, ¿no? Al sistema de mantenimiento predictivo, que después puede ser usado, ¿no? Para filosofías de mantenimiento más complejas y mejores, ¿no? Como el TPM, ¿no? Mantenimiento total productivo, o el RCM, ¿no? Mantenimiento basado en confiabilidad, ¿no? Y otros, ¿no? Basado en activos fijos, ¿no? Etcétera, etcétera. Son entonces, primero, el análisis de vibraciones. Esto van a estudiar cuando entonces ustedes tengan esta materia especializada de vibraciones, ¿no? Que es tan importante para nuestra carrera, ¿no? Todo lo que se mueve va a vibrar. Entonces, lo curioso es que cuando comienza a haber algún problema, ¿no? De daño en una máquina, en un sistema, las vibraciones comienzan a cambiar. Y todas las máquinas modernas, por ese motivo, tienen un lugarcito ya, ¿no? Ideado por el fabricante, o varios, para que se pueda poner el sensor de vibraciones. Acelerómetro se llama ese sensorcito, ¿no? Y de esa manera, hoy en día con la tecnología, ¿no? De la computación, ¿no? El software va a analizar esas vibraciones, se hacen, ¿no? Análisis de Fourier y otros análisis para ver, ¿no? En qué frecuencias están los problemas, ¿no? Las anomalías, etcétera. Hoy en día entonces nos los hace el software, ¿no? Hasta el siglo pasado tenía que ser el experto y siempre se equivocaba, ¿no? Entonces es maravillosa esta técnica de las vibraciones. Y la otra técnica es entonces, igual que la sangre, ¿no? En los médicos, ¿por qué es tan importante el análisis de sangre en un humano? Porque es un fluido que está circulando por todo el cuerpo y en consecuencia está capturando la información de todo el cuerpo. Toda la información de nuestro cuerpo está en la sangre, ¿no? Si tenemos un tumor, hay células cancerígenas en la sangre, ¿no? Que si tenemos tecnología para detectarlas, sabremos dónde está el tumor. Entonces, realmente la sangre es fundamental, ¿no? De ser analizada para predecir, ¿no? La integridad de un humano, ¿no? La salud de un humano. Bueno, pensemos en máquinas. ¿Cuál es el fluido que está circulando por la máquina? Y en consecuencia tiene toda la información de la máquina, el aceite, ¿verdad? Entonces, si nosotros analizamos los aceites, ahí vamos a encontrar toda la información de la máquina. Lo único que nos faltaría es la tecnología para interpretar, ¿no? Esa información. Si tenemos partículas de hierro, tenemos partículas de zinc, tenemos partículas de silicio, ¿no? Tenemos contaminantes. Entonces, saber de dónde vienen y qué tienen nos van a permitir hacer la predicción de por qué hay desgaste, ¿no? Y por qué está fallando, por qué hay daño en nuestra máquina, ¿no? Entonces, estas, si bien no son parte
de los ensayos no destructivos, ¿no? Como estudio formal, no se olviden entonces como apoyo ingenieril, ¿no? A mantenimiento predictivo son fundamentales, no son técnicas complementarias, especialmente en conjunto con la termografía se usa mucho, ¿no? Estas tres técnicas como fuente de información para los ensayos no destructivos. Bueno, pero hablando de lo que vamos a estudiar, ¿no? En, en nuestra materia, solamente nos vamos a dedicar a estudiar con cierta profundidad estas cuatro primeras técnicas no destructivas, ¿no? Estas clásicas. Y de una manera más superficial, esta de ultrasonido. Hay un motivo, ¿no? Requiere entonces el ultrasonido un estudio más profundo. Entonces, una de las grandes debilidades que tenemos en Bolivia es justamente, ¿no? Que los aplicadores de estas técnicas, que normalmente no son empíricos, y para poder certificarse, ¿no? El curso dura una semana, ¿no? Y imagínense que van a aprender en una semana. Entonces tienen muchas debilidades y siempre están entonces interpretando y aplicando mal la técnica, ¿no? Es un gran dolor de cabeza. Especialmente una familia, ¿no? De ultrasonido que se llama AUT, ultrasonido avanzado se traduciría, ¿no? En otras palabras. Entonces, es una desgracia, ¿no? Realmente son muy dependientes de software y nuestro interés entonces aquí sería entender cómo funciona la física que hay por detrás de la técnica, porque es muy compleja, ¿no? Es muy susceptible de errores. Entonces vamos a estudiar especialmente estas cuatro técnicas, ¿no? De ensayos no destructivos, ¿no? Bueno, y miren, cuando estamos hablando de máquinas estáticas, yo les comento, ¿no? Que es curioso que en la carrera de ingeniería mecánica, ¿no? A veces no nos dan una visión muy clara de cómo perciben los externos, los que no son ingenieros mecánicos, a nuestra profesión. Entonces yo les comentaré que es muy común, ¿no? En el sector petrolero, cuando uno va a una entrevista de trabajo, ¿no? A uno le dicen, a ver, ¿cómo te vas a organizar, ¿no? ¿Cómo vas a distribuir tu mantenimiento aquí, ¿no? En esta empresa. Y lo que ellos quieren escuchar es, miren, que nuestra estructura va a ser, ¿no? Máquinas que no se mueven, estáticas, y máquinas que tienen partes móviles, máquinas dinámicas. Eso quieren escuchar, ¿no? Entonces los ingenieros mecánicos comenzamos, ¿no? Sí, miren, calderos, y después esto, y después el otro, ¿no? Entonces, miren la simplificación que tienen los externos, ¿no? Hay cosas que son, ¿no? Máquinas que no tienen partes móviles, que por ejemplo un gasoducto, ¿no? Un tanque, un recipiente a presión, no se mueve nada, ¿no? Pero soporta presiones, tiene corrosiones, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay una norma especializada en el sector petrolero que estudia entonces el daño en los materiales, especializado en máquinas estáticas. Mi interés es que comprendamos algunos fenómenos que hay entonces, ¿no? En el estudio del daño de los materiales, de las enfermedades, ¿no? Que tienen los materiales cuando están funcionando. Y qué suerte que tenemos el respaldo de esta norma, ¿no? Es de una norma de la API. La API, se me ha ido a la cabeza, creo que es la 653. Ahorita no me acuerdo. Después yo les confirmo el número, ¿no? La API 653, ahorita creo que es esa. No me acuerdo bien ahorita, pero entonces hay esta norma, ¿no? Especializada en ello. Y especialmente quiero que conozcan algunos fenómenos que son muy peligrosos y que ha sido tumba, ¿no? Para muchos ingenieros egresados de San Simón, justamente porque, qué sé yo, ¿no? Pasaron copiando o no le dieron importancia adecuada a los materiales, ¿no? Y a los ensayos, ¿no? Cosas realmente terribles, ¿no? Por ejemplo, miren, uno dice, ¿no? Bueno, como hacía un rato decíamos, hay una gran diferencia en el comportamiento frágil y dúctil de un material, ¿no? Y muchas veces no le damos pelota a que nuestro material, por un error, fácilmente cuando era dúctil y tenaz se puede convertir en frágil.
Y no porque se haya soldado, ¿no? Que puede haber estructuras martensíticas de por medio, sino entonces con fenómenos bien raros y que ocurren, ¿no? En el día a día con mucha facilidad. Por ejemplo, miren, si un metal dúctil y tenaz entra en contacto con otro líquido metálico, este fenómeno por eso se llama LME, entonces se llama, ¿no? Fragilización por contacto de metal líquido el fenómeno, ¿no? No hay una buena traducción en español, ¿no? Todos estos términos técnicos siempre aparecen en inglés. Entonces, ¡paf! El material se fragiliza solamente por el hecho de haber entrado en contacto. No necesita haber soldado ni nada, ¿no? Y cada material tiene entonces, ¿no? Su líquido que lo fragiliza. Tiene su talón de Aquiles, en otras palabras, ¿no? Y curiosamente, miren, curiosamente, por ejemplo, para los aceros inoxidables, que uno diría que son indestructibles, ¿no? Los aceros inoxidables, Elon Musk, ¿no? Nos va a llevar a Marte con su Starship, ¿no? En máquina, en cohetes, ¿no? De acero inoxidable, porque las aleaciones de aluminio litio son carísimas y difíciles de soldar, ¿no? Y se fisuran por todo lado. Entonces, el acero inoxidable es tan noble, ¿no? Que lo vas a utilizar más de 100 veces y va a ganar mucho dinero, ¿no? En esas sus naves Starship, ¿no? Entonces, lo interesante es que tiene su punto débil, ¿no? Miren, no puede entrar en contacto con zinc líquido, por ejemplo, es un ejemplo que le estoy dando, ¿no? ¿Por qué? Porque si el zinc está líquido y entra en contacto con el acero inoxidable se fragiliza, se vuelve vidrio y con un pequeño golpe, con una pequeña sobrepresión, explota el sistema. Se rompe, ¿no? De una manera catastrófica. Miren qué interesante el fenómeno, ¿no? Entonces necesitamos por ese motivo introducirnos, ¿no? Al estudio de las enfermedades, ¿no? Que pueden presentar estas máquinas estáticas, aunque es una norma especializada, ¿no? Del sector petrolero, ¿no? Entonces, miren, en el sector petrolero, ¿qué usamos, no? Calderos, enfriadores, conductos, ¿no? Que llevan el hidrocarburo de un lugar a otro. Es como los órganos de máquinas, ¿no? Todas las máquinas tienen los mismos órganos, todo es lo mismo, ¿no? Esta norma petrolera también sirve para cualquier tipo de industria, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, ¿ya? Y uno dirá, pero ¿cuándo el acero inoxidable va a entrar en contacto, ¿no? Con el zinc. Pues también los errores parecen hasta tan tontitos, ¿no? Si hay un incendio, en un recipiente a presión, ¿no? Entonces, los recipientes a presión, ¿no? Esas esferas, por ejemplo, de GLP que hay en las refinerías, tienen, ¿no? Sus conectores para que pueda entrar y salir producto, hacer test, ¿no? Etcétera. Tiene que tener, ¿no? Conectores para poder entonces sacar y meter el producto. Entonces tiene bridas y esas bridas son de acero inoxidable para instrumentación. Y miren, los pernos para sujetar las bridas siempre usan galvanizados, ¿no? ¿Por qué motivo? Uno, por no usar acero inoxidable, que es más caro y más difícil de conseguir en el medio. Y dos, que uno piensa, ¿no? Cincado, galvanizado, ¿no? Cincado, esto va a resistir toda la vida, no se va a corroer, ¿no? Y ahí no se dan cuenta que en un incendio, entonces, el zinc se va a fundir, ¿no? Porque es un metal que se funde a baja temperatura, va a fragilizar a la brida y por ahí va a explotar el recipiente, ¿no? Realmente muy terrible, ¿no? Realmente hay que conocer estos fenómenos. Y les voy a comentar un montón de metidas de pata que han tenido los ingenieros, ¿no? En esta área por no conocer las enfermedades, ¿no? Los daños que pueden sufrir los materiales, ¿no? En funcionamiento. Bueno, de eso entonces trataría la materia, ¿no? De ensayo y teoría de los materiales. Ese sería el contenido. En el fondo son dos grandes capítulos, ¿no? Una introduccióncita y los dos grandes capítulos, ensayos mecánicos y ensayos no destructivos, ¿no? Entonces mañana tendríamos la introducción, ¿no? Y entonces, si da tiempito, vamos a comenzar también de hablar un poquito ya de los ensayos mecánicos para ir ganando tiempo, ¿no? Bueno, de la bibliografía ahora, ¿no? A no ser que alguien quiera consultar algo sobre el temario, o tienen alguna curiosidad o alguna duda sobre el temario, ¿no? De la materia, sobre los temas de lo que trata la materia, entonces hablaríamos
de la bibliografía. Bueno, miren, la gran falencia que hay en Bolivia, ¿no? En aspecto de bibliografía estaba en los ensayos mecánicos, ¿no? No hay un libro en español, ¿no? Bueno, en esta área, pero en esta materia ahora tenemos un textito, ¿no? Tenemos entonces un texto didáctico, ¿no? No es ningún libro, tiene muchos errores, poco a poco se van a ir corrigiendo, ¿no? Entonces, en este texto tenemos una fuente básica ya para poder consultar, ¿no? La mayoría de los ensayos que llevamos, entonces, estarían mencionados en el texto, ¿no? Tenemos el textito que va a estar disponible, ¿no? Un par de días en Classroom, ¿no? Entonces, para los ensayos mecánicos, ¿no? Bueno, para el caso de ensayos no destructivos, la cosa es más fácil porque hay mucha información disponible en Internet y hay muchos textos también, ¿no? Disponibles en Internet, debido a que los ensayos no destructivos son mucho más flexibles, como les había mencionado, se usan para muchas áreas, ¿no? Y hay necesidad entonces de personas entendidas en gran cantidad en esta área, como aplicadores y también como inspectores, ¿no? Para poder interpretar los resultados. Entonces, yo también eh, he recopilado un texto académico, pero necesita, ¿no? Todavía algunas correcciones. Yo espero entonces que también pueda estar disponible de aquí a un par de meses, ¿no? Más o menos esté disponible, ¿no? El texto de ensayos no destructivos, ¿no? Como una fuente de consulta, ¿no? De complemento a los temas que vamos a tocar cada día. Bien, miren, yo quiero recomendarles que si ustedes tienen, ¿no? Alguna consulta o alguna duda, participen de la clase, no dejen de ser tan poco participativos, ¿no? Miren, porque la asistencia no vale nada en San Simón, ¿no? No llevamos en cuenta la asistencia. O sea, de nada sirve que ustedes estén ahí con supuestamente, ¿no? Dentro de la clase y en el fondo están en otro lado, no están navegando por internet, están haciendo otra materia, están inclusive en otra parte, ¿no? No hay ningún control sobre el tema. Entonces, no vale la pena tener esa actitud. Yo les recomiendo, no sean más participativos. Eso va a ayudar tanto a que ustedes, ¿no? Aprendan más y el mayor objetivo sería, ¿no? Que aprueben con una buena nota, ¿no? Ese es el objetivo en el fondo. Aprueben aprendiendo, ¿no? Algo y con muy buena nota, ¿no? Es el objetivo en el fondo, ¿no? De cualquier materia que debemos tener como estudiantes. Eh, entonces, no ayuda mucho su pasividad, ¿no? Traten de ser más activos, más participativos en las clases, ¿no? Yo les recomiendo. Bien, eso sería entonces en cuanto a la bibliografía, ¿no? Hay mucha bibliografía en inglés, pero tenemos, ¿no? Ese problema eh, por ejemplo, en mi caso, ¿no? De la lentitud, ¿no? De la interpretación, yo tengo, ¿no? Me demora mucho tiempo, ¿no? Una lectura en inglés, ¿no? Entonces, yo les comento que cuando uno va en una entrevista de trabajo, eh, entonces no le van a, tal vez ni les pregunten si ustedes saben inglés y computación, ¿no? Son cosas que se sobreentiende que uno sabe, ¿ok? Entonces, no pierdan tiempo entonces en buscar ya una complementación, ¿no? A su nivel de inglés y su nivel, ¿no? De utilización especialmente, ¿no? De software, ¿no? Es muy exigente. Hay mucha necesidad, ¿no? De usar las dos cosas en la industria, ¿no? Hoy en día, ¿no? No se puede evitar. No, son cosas que no se tocan en la universidad, ¿no? Pero son imprescindibles, ¿no? De poder ser, de ser usadas, ¿no? A nivel de profesión, ¿no? Inglés y computación. Bueno, entonces finalmente la evaluación, entonces, a no ser que alguien quiera o tenga alguna duda, ¿no? De, eh, de la bibliografía,
Bueno, entonces yo les comento que en esta materia no hay examen final, ¿no? Entonces tenemos un primer parcial, un segundo parcial y el promedio de ambos hace de examen final, ¿ok? Entonces hay dos parciales nomás, ¿no? Y el promedio de ambos parciales hace de examen final. Bueno, entonces, miren, si ustedes en el primer parcial más el segundo parcial, en el promedio, tienen una nota igual o mayor a 51 puntos, esto implica directamente entonces aprobación. Bien, obvio, ¿no? El promedio es el examen final, entonces estaría automáticamente ya reiteradamente mencionado, ¿no? No hay examen final, sino el promedio del primer más el segundo parcial hacen el examen final. Bueno, si no tenemos esta condición no cumplida, entonces tenemos la posibilidad de dar la segunda instancia si la suma del primer parcial más el segundo parcial es mayor o igual a 54 puntos, entonces tenemos esta segunda oportunidad, ¿no? La segunda instancia. Y el examen de la segunda instancia es de toda la materia, ¿no? El componente en contenido, ¿no? De la segunda instancia es toda la materia, ¿no? Y tradicionalmente es una nota cualitativa, ¿no? O sí o no. Eso se refleja, ¿no? En 51 o en una nota menor a 51, que es entonces una reprobación, ¿verdad? No hay mayores notas que 51. Entonces, en el fondo es cualitativa, ¿no? O sí o no tienen que demostrar que conocen algo de la materia, ¿no? Para aprobar en segunda instancia. Bien, entonces eso sería respecto a la evaluación, ¿no? Eh, miren, yo sinceramente, yo digo que vale la pena eh, que tomen en cuenta que especialmente el primer parcial, ¿no? Que el temario es ensayos mecánicos. Miren que es interesante que uno sepa analizar los resultados de un ensayo real, ¿no? Entonces, existe software que simula, ¿no? Estos ensayos, ¿no? O sea, en el fondo son laboratorios virtuales, ¿no? Entonces, vale la pena que hagamos unos ensayos virtuales para que ustedes analicen. Y miren, las personas que presenten el informe, porque yo les, en en el laboratorio virtual, ¿no? Les voy a pasar, ¿no? Una lista de preguntas y una guía, ¿no? Para que se pueda analizar, ¿no? Una guía de laboratorio, en el fondo, ¿no? Para que se pueda analizar los resultados. Entonces, vale la pena que ustedes hagan, ¿no? El informe, ¿ya? Normalmente yo no doy un porcentaje eh, así definido, ¿no? Bueno, los informes valen tanto, porque en el fondo se copian, ¿no? Y realmente para un estudiante, ¿no? Internet y esta época digital realmente ha cambiado, ¿no? El comportamiento de los estudiantes, ¿no? No les gusta trabajar, entonces les gusta mucho copiar nomás, ¿no? Por ese motivo no le doy yo nota así directa. Pero es obvio que yo veo con ojos diferentes, ¿no? A las personas que entregan el informe, a aquellas que no, ¿verdad? Como cualquier profesor, ¿no? O como cualquier entrenador a su equipo, ¿no? Aquellos que son flojitos, no quieren entrenar. El entrenador les ve con otros ojos, ¿no? Es natural, un profesor también ve con otros ojos, ¿no?
a un alumno que no se esfuerza, ¿cierto? Y no se olviden que el esfuerzo que hacen ustedes no me va a reflejar a mí, no me ayuda en nada, ¿no? Ni me perjudica, ¿verdad? Si no es para ustedes ese esfuerzo, después es como ustedes estuvieran sembrando para después cosechar. Y al hacer el informe van a aprender mucho, ¿no? Van a realmente aprender y les va a ir mejor en los exámenes. Yo les recomiendo que hagan los informes por ese motivo, ¿ok? Bueno, ese sería entonces el sistema de evaluación, ¿ya? No sé si alguien quiere hacer algún comentario o alguna duda. Ahora sería el momento, muchachos. ¿Algún comentario, alguna duda? Todo claro, dije. Ok. Bien, entonces quedamos ahí y entonces reiniciamos, ¿no? Nuestra clase con la introducción a los ensayos no destructivos.